En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todas las cosas serán creadas, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, danos gustar lo recto según el mismo Espíritu, y gozar siempre de sus consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Santa María, Madre de Dios, sede de la sabiduría, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. Santo Domingo de Guzmán, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Procedemos a continuación con la tercera parte de esta clase de homenaje piadoso y devoto al gran varón cristiano Domingo de Guzmán. En la segunda parte de la clase hicimos una exposición en general del opúsculo Los 9 modos de oración de Santo Domingo. Y en esta tercera parte procederemos a la lectura del opúsculo con algunos breves comentarios. Aclaro que la introducción del opúsculo la leímos en la parte anterior y la comentamos también allí con cierta amplitud. Así que voy a empezar la lectura desde la primera manera de orar. La primera manera de orar de Padre Santo Domingo fue humillándose delante del altar, así como si Jesucristo, significado por el altar, verdaderamente estuviese allí y personalmente, y no solamente en señales. Sabía el Santo Padre que la oración del que se humilla traspasa las nubes. Decía algunas veces a los frailes aquel dicho de la profetisa y santa mujer Judith: «Oh Señor Dios, siempre te plugo el ruego de los mansos y humildes». Por humildad alcanzó la cananea lo que quiso y demandó, y el hijo desgastador con su padre, y el que dijo: «Señor, no soy digno de que tú entres en mi casa». Señor, humilla mucho mi espíritu, pues delante de ti, Señor, soy humillado hasta ahora. Y así el Padre bendito Santo Domingo, levantado el cuerpo, inclinaba su cabeza y los riñones muy humildemente ante su cabeza Jesucristo, considerando la obra servil a que es obligado y la excelencia de Jesucristo, y se daba entero a su reverencia. Aquí tenemos la introducción de la primera manera de orar, que, como dijimos ya, es la venia profunda hecha ante el altar. Eso aparece descrito en el párrafo que acabamos de leer, ¿no? Inclinaba su cabeza y los riñones, es decir, la cintura, es decir, inclinaba todo el torso, ¿no? La cabeza y el torso entero delante del altar con el crucifijo. Y esa era la posición que asumía. Ya hemos dicho que cada modo de orar va asociado a una determinada actitud corporal que está ligada al significado de ese modo específico de oración. Y en esto que acabamos de leer aparece con nitidez cuál es el significado de la primera manera de orar. Ese significado es el reconocer el hombre su pequeñez, su fragilidad, su poquedad ante la majestad del Señor Jesucristo. Es el acto primario de humildad. Lo que vale la pena profundizar en la contemplación de este primer modo de orar es que la oración en este esquema empieza por la humildad, ¿no? Este acto de humildad es el inicio de la oración. El hombre en realidad no puede orar si no se reconoce como quien es delante de Dios.
Y por eso es este acto y esta actitud de humildad y de humillación del cristiano ante su Señor el inicio de la oración. Todos los textos bíblicos que se citan aquí, los ejemplos bíblicos, Judith, la cananea, la figura de la parábola del hijo pródigo, todos los ejemplos que se ponen aquí, textos del Antiguo y del Nuevo Testamento, muestran ejemplos de humildad. Las palabras y la actitud del hijo pródigo, insisto, las de la mujer cananea, las palabras, Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Del centurión romano, y las palabras del salmista, Señor, humilla mucho mi espíritu, pues delante de ti, Señor, soy humillado hasta ahora. Hago notar de paso algo que dijimos en la presentación general del texto, a saber, el profundo arraigo bíblico de estas maneras de orar. En cada una vamos a encontrar pluralidad de citas de la Sagrada Escritura, a partir de las cuales se entiende el sentido de los modos de orar de Santo Domingo. Prosigo con la lectura. Y esto enseñaba a hacer a los frailes cuando pasasen ante la humillación del crucifijo. Y acá llega quizá el aspecto más profundo de la reflexión teológica que subyace a esta oración de humildad y de humillación. Porque una cosa es reconocer la propia humildad ante Dios y su majestad soberana, ante la majestad divina de Jesucristo el Señor. Pero acá está apuntando a otra cosa. Repito el texto. Y esto enseñaba a hacer a los frailes, a los hermanos, cuando pasasen ante la humillación del crucifijo. Ahora el crucifijo es contemplado como el acto de humillación de Cristo, el que siendo de condición divina asumió naturaleza humana, pasó entre los hombres como otro hombre y se sometió por obediencia hasta la muerte y muerte de cruz. Es la humillación. Aquí no hay humildad en el sentido del hombre ante su creador, sino hay contemplación del misterio del abajamiento del Verbo encarnado. Sigo la lectura. Porque el Señor Jesucristo, por nosotros humillado mayormente, nos viese humillados ante su majestad, y también mandaba a los frailes humillarse así ante toda la Trinidad cuando se dijese solemnemente Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Este pasaje es crucial en toda esta primera manera de orar, porque primero que nada lleva a una instancia de mayor profundidad el acto de humildad con que inicia la oración. Esa mayor profundidad está en advertir el modelo de Cristo que se humilla. Porque ahí se abre una perspectiva nueva para el cristiano, que es la de participar del misterio del abajamiento de Cristo en la medida en que eso es posible para el hombre. Obviamente que la humillación propia del Verbo encarnado es exclusiva suya y es imparticipable. Pero de eso sí se puede participar un espíritu de humillación en cuanto a que el cristiano está llamado a asumir sobre sí parte de la cruz de Cristo. Y en ese sentido puede verse humillado
en su dignidad de ser humano inclusive, por cumplir con su fidelidad a Jesucristo. Y aquí la oración, insisto, adquiere un relieve nuevo en cuanto que la humildad se liga al misterio de la humillación o del abajamiento, podemos decir. En nosotros reconocernos poco y nada delante de Dios no es humillación, es simplemente humildad. Y desde ese estado de humildad auténtica, creatural, de creados y redimidos y agraciados por Cristo, podemos contemplar su abajamiento, su humillación, de la que somos llamados por su gracia a ser partícipes en orden a la redención del mundo. Para dar gloria a ¿quién? Al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Al hacer alusión a que así les aconsejaba hacer cuando solemnemente, o sea, en la liturgia se dijese el gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, muestra también el arraigo litúrgico del gesto. Es la venia profunda con que en la tradición monástica se acompaña gestualmente el canto final de cada salmo y de los cánticos evangélicos de las horas mayores, que es precisamente ese, inclinar la cabeza y el torso, ¿no?, en gesto de humildad ante la majestad divina del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, a quienes se alaba. Termina así: y este modo, como aquí está figurado, refiriéndose a la imagen que lo ilustra, era el comienzo de su devoción, inclinado bien profundo, como aparece en esta demostración, de nuevo alude a la imagen. El segundo modo de orar. Oraba muchas veces Santo Domingo lanzándose todo en la tierra. Ya explicamos que el segundo modo de oración es con la prosternación total, ¿no?, echado en tierra boca abajo y con todo el cuerpo tendido sobre la tierra. Oraba entonces muchas veces Santo Domingo lanzándose todo en la tierra, inclinado sobre su cara, y compungíase en su corazón y avergonzábase a sí mismo, y decía algunas veces en voz alta, tanto que le oían aquellas palabras, tanto que se le oían aquellas palabras del Santo Evangelio: Deus propicius est mihi peccator. Señor, sé propicio a mí, pecador. Y piadosamente, con reverencia, recordaba las palabras del profeta David: yo soy el que pequé e hice mal. Y lloraba y gemía fuertemente y decía: no soy digno de ver la altura del cielo por la mucha copia de mis pecados, pues, o sea, la mucha abundancia de mis pecados, pues yo excité tu ira e hice lo malo ante ti, e hice mal delante de ti. Y de aquel salmo, Deus aureus nostris, etc., fuerte y devotamente decía: quoniam humiliata, porque es humillada en el polvo nuestra alma, allegóse a la tierra nuestro vientre. Y más, adecit pavimento, etc., allegóse al templo de Dios mi alma, dame espíritu de vida, Señor, según tu palabra. Aquí tenemos la cita de varios salmos, también de textos del Nuevo Testamento, y nos ponen en la segunda instancia fundamental de estos 9 modos de oración. La segunda manera está asociada a ¿qué cosa? No ya a la humildad criatural delante de la majestad de Dios, sino a la súplica de perdón por el pecado.
Acá ya es la actitud de contrición, lo dice desde el comienzo, ¿verdad? Compungíase en su corazón. Es la compunción del corazón, el dolor del corazón ante el pecado, lo que acá entra en juego. Y por eso ahora el gesto no es simplemente de venia, es decir, de inclinar la cabeza y el torso ante la majestad de Dios, sino que es de postración en su presencia, como el pecador que pide perdón. Recordemos que este es el gesto del sacerdote el Viernes Santo, al comienzo del rito de la misa del presantificado, ¿no? Ante el misterio de la cruz redentora de Cristo. Y es también el gesto en las ordenaciones, como dijimos también, ¿no? Es decir, es el gesto de la mayor y más profunda humillación, que ya no es meramente reconocimiento de la propia poquedad, sino reconocimiento del propio ser pecador, o al menos de naturaleza pecable. Queriendo algunas veces enseñar a los frailes con cuánta reverencia deben orar, decía: aquellos magos reyes devotos, entrando en la casa, hallaron al niño con María su madre. Cierto es que hallamos hombre Dios con María su sierva. Venid y adoremos y lancémonos en prostración delante de Dios y lloremos ante el Señor que nos hizo. Acá hay una invitación al reconocer, de nuevo, acá aparece nuevamente el misterio de la encarnación, fíjense, y rememorando la natividad del Señor, su ingreso en el mundo como niño recién nacido, ¿no? Y partiendo de que los magos encontraron al niño con María su madre, dice: cierto es que hallamos hombre Dios con María su sierva. Ahí pasa de lo visible a lo invisible, del niño en brazos de la madre al hombre Dios con María su sierva. Y es ante el misterio del hombre Dios que invita a prosternarse ante Dios y llorar ante el Señor que nos hizo. La prosternación va unida a un llanto de compunción, de contrición, de arrepentimiento y detestación del pecado. Y esta es la segunda instancia de oración. Si la oración es entrar en presencia de Dios y la oración es ponerse en comunicación con Dios, el hombre como pecador no puede entrar en oración sin reconocer su humildad primero, pero tampoco sin reconocer su pecado o su proclividad al pecado o su capacidad de pecar. Y de ahí que la contrición sea actitud esencial de la oración auténtica. Que esto se expresa siempre en la Sagrada Liturgia también es innegable. Y de ahí que hay una profunda relación, como hemos dicho en la segunda parte de esta clase, entre los modos de oración de Santo Domingo y la oración litúrgica. Y finalmente dice lo siguiente, que es sumamente significativo: amonestaba a los mancebos y decía, es decir, a los frailes jovencitos, a los más niños, a los más jóvenes: si no podéis llorar los pecados vuestros, porque no los tenéis, muchos son pecadores para ordenarlos a misericordia y caridad, por los cuales gimieron los profetas y los ángeles, por los cuales cuando los vio Jesucristo lloró amargamente. Y el santo David así lloraba diciendo, y cita el Salmo 119, vi los traspasadores de la ley, o sea, los transgresores de la ley, y comencé a dolerme. Fíjense ustedes cómo ahora esta oración de arrepentimiento no está ligada necesariamente al pecado personal. Y aunque esté ligada al pecado personal, no lo está exclusivamente, porque aún los que no tengan pecado grave propio están llamados a prosternarse en tierra por los pecados de los demás.
Esto es lo que está diciendo aquí Santo Domingo. Y aquí la actitud de prosternarse y la actitud de compunción y de arrepentimiento ante el pecado se liga con el llanto, no ya con el llanto, el dolor de los pecados propios, sino con el llanto, el dolor del pecado sin más, sea de quien sea. Y por eso invoca el llanto del Señor, ¿no?, ante los pecados del pueblo. El llanto de Cristo por Jerusalén. Y habla del gemido de los profetas y de los ángeles. Y cita el salmo en el cual el salmista dice que vio a los prevaricadores y se condolió. Tuvo dolor y pesar por el pecado de ellos. Termina este segundo diciendo: este tal modo de prostración en el suelo ante el altar aparece en esta figura, refiriéndose a la viñeta que ilustra el segundo modo, y en que se ve a Santo Domingo postrado cara en tierra. Pasamos al tercer modo de devoción y oración del Padre Santo Domingo, que dice así: por esta razón Santo Domingo se levantaba de tierra y dábase disciplina con una cadena de fierro, diciendo: disciplina tua corregit me infinem, tu disciplina me corrigió para siempre. Y de allí toda la orden estatuyó y ordenó que todos los frailes, en memoria del ejemplo de Santo Domingo, honrándolo y diciendo el Salmo Miserere mei Deus o de profundis, recibiesen en todos los días feriales, después de completas, con varillas de mimbres sobre el hombro desnudo, disciplina por sus culpas propias o por las ajenas de cuyas limosnas viven, es decir, por las ajenas de aquellos de cuyas limosnas viven, de sus benefactores. Y de este santo ejemplo no se debe ninguno arredrar, por inocente que sea. Y de este ejemplo y de manera de este santo, esta es la demostración y figura, y muestra la imagen de Santo Domingo con el torso desnudo, flagelándose ante el crucifijo del altar. Este tercer modo de oración pone una nueva instancia de humillación, diríamos. Es decir, el modo segundo y tercero están derivando del primero, claramente, pero lo van profundizando. Porque ahora ya no se trata solamente de la pequeñez de la criatura ante el Creador, no se trata tampoco del reconocer con dolor los propios pecados ante Dios, acudiendo a su misericordia, sino que se trata de reconocer que nuestros pecados merecen castigo. Es decir, se trata de asumir la pena del pecado como algo justo y como algo salutífero. En este tercer modo de oración, entonces, la gestualidad de la flagelación, que en Santo Domingo, según el texto, era con cadena de hierro, y en la forma instituida establemente para los frailes en la disciplina ferial cotidiana después de completas, era con varas de mimbre. Y adviértase algo importantísimo que está relacionado con lo que ya explicamos en el segundo modo o manera de orar. Dice el texto:
que esa disciplina se asume por las culpas propias o por las ajenas de aquellos. Tomemos primero hasta ahí, las culpas propias o las ajenas. Esto está de acuerdo con lo que se ha dicho de la compunción en el segundo modo de orar, ¿no? Aquí se extiende por participación del misterio de Cristo, precisamente, de su amor redentor de todos los hombres, ¿no? La súplica por el perdón y la asunción del castigo por la falta no solo es personal, sino que también es en relación con todos los hombres. Pero aquí se dice algo específico, porque es asumir el castigo de las culpas propias o por las ajenas de aquellos de cuyas limosnas viven. Son frailes mendicantes. Esa mendicancia de estos frailes es un signo de algo que es de la condición humana en general, aunque no se sea un fraile mendicante. Todo cristiano, en algún aspecto de su vida, depende de otros y tiene que dar gracias a otros. Y a esos a los que les debe gratitud, también les debe, por especial deber de caridad, el coparticipar este aspecto misterioso que se nos concede por la gracia de Cristo y por la caridad suya, de poder ofrecer cierta pena, no solo por uno mismo, sino también por aquellos de quienes somos deudores, a quienes de alguna manera le debemos esta caridad de manera especial, ¿no? Porque ellos también nos hacen bien a nosotros. Y por lo tanto estamos llamados a responder bien con bien, incluso un bien mayor por un bien menor, según la economía de la caridad de Cristo. Tenemos así los tres primeros. Pasamos al cuarto modo de orar. Después de esto, Santo Domingo ante el altar en la iglesia o en el capítulo, inclinado el rostro al crucifijo con gran acatamiento, oteaba al crucifijo, al crucificado podemos decir también, hincados los hinojos, una y otra vez y 100 veces. Y bien algunas veces desde completorio hasta la medianoche, ahora levantándose, ahora arrodillándose, así como San Pablo apóstol y así como el leproso del Evangelio que decía, la rodilla hincada, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y así como San Esteban, puestos los hinojos en tierra, llamó con gran voz y dijo, Señor, no les cuentes este pecado. Acá tenemos descrito el cuarto modo de oración. El cuarto modo de oración consiste en la alternancia del estar de rodillas y estar de pie, pero con la mirada levantada hacia el crucificado y fijada en él. Esta actitud de oración se caracteriza primero que nada por la actitud del rostro. El rostro está levantado y dirigido hacia el crucifijo. Ya no es el rostro inclinado de los tres modos anteriores, sino que es un rostro que levanta la mirada hacia el crucificado y la fija en él. Es un rostro que pasa de la penitencia a la contemplación, a la unión, podríamos decir, a la mirada que une. El otro gesto preparaba para esto. ¿Se entiende? De alguna manera los tres primeros modos de oración, como insinuamos en la clase anterior, son una primera fase inicial de la oración. Pero ahora, habiendo cumplido con esta triple dimensión de la humildad, ¿no? Ahora
el orante fija su rostro en el crucificado y se une con la mirada a él. Y ante él, ora está de pie, ora se arrodilla, una y otra vez, y 100 veces, dice, ¿no? Es decir, es claro que lo que se quiere describir de Santo Domingo es que pasaba largos ratos en esta actitud de oración y levantándose y arrodillándose muchas veces. Sigue así el texto. Había en Santo Domingo, Padre, gran confianza de la misericordia de Dios por sí y por todos los pecadores, y por la conservación de los frailes novicios, a los cuales enviaba a predicar palabras de salud y para salud de las almas y conversión. En este pasaje aparece lo que sería el eje de este cuarto modo de oración en cuanto a la relación con Dios, ¿no? Y está descrito aquí como confianza de la misericordia de Dios, ligada al bien que ellos, frailes predicadores, pueden hacer a los hombres en orden a su conversión y a su salvación, a la salvación de las almas y conversión. Y sigue el texto. Y no podía algunas veces detener la voz, mas oíanla los frailes cuando decía: a ti, Señor, llamaré. No calles ante mí, que si callares de mí, me asemejaré a los que descienden a la fosa. Y otras palabras de la Santa Escritura. Algunas veces hablaba en su corazón y no oían su voz. Y holgaban aquel estar de hinojo maravillado en el corazón, algunas veces prolongado tiempo, y algunas veces en aquella manera de orar parecía en su gesto que con el corazón pasaba los cielos y luego parecía espacioso en gozo y limpiándose las lágrimas que le corrían. Parecía como que se ponía en gran deseo, alegre, así como el que viene con muy gran sed cuando viene a la fuente, y así como el peregrino cuando llega cerca de la posada y cuando llega a su tierra. Y convalecía y esforzábase muy compuestamente acerca de la honestidad, y convalecía y esforzábase, y muy compuestamente acerca de la honestidad se movía, levantándose en alto y arrodillándose. Este pasaje que acabo de leer es extraordinariamente rico y sumamente sabroso, como se dice de los textos clásicos, ¿no? Porque tiene algunas perlas engastadas que son maravillosas. En primer lugar, quiero destacar el hecho de que, como dice el párrafo descriptivamente, a veces se le oía lo que decía y a veces oraba en el silencio del corazón. Aquí vemos un alternar de una oración que necesita expresarse en alta voz en algún momento, dirigiéndose siempre al Señor. Es un diálogo entre el orante y Dios por Cristo, y con Cristo y en Cristo. Pero así como pasa en el mismo Señor Jesucristo según los Evangelios, que muchas veces al hablar al Padre prorrumpe en alta voz y a veces no se le oye, sino que está orando en silencio y apartado de todos. Esto mismo pasa aquí en este modo de oración de Santo Domingo. En este cuarto modo de orar que se describe, el santo a veces
emite voces que son oídas por todos, y a veces, en cambio, ora en silencio. Así como hay una alternancia del gesto de levantarse y de arrodillarse, hay una alternancia entre la voz y el silencio. Esto nos lleva al misterio de la oración en cuanto a oración humana, que no puede prescindir de la palabra humana, pero que al mismo tiempo la trasciende. Y a veces la oración se hace silencio, pero ese silencio de nuevo se hace palabra, y así alternativamente. Pero además dice este párrafo otra cosa hermosa. Holgaba en aquel estar de hinojos, maravillado en el corazón algunas veces prolongado tiempo. Estar de hinojos o estar de rodillas, ¿no? Pero dice maravillado en el corazón. Si estaba de rodillas delante del crucifijo, dirigiendo él su mirada, ¿cómo se puede decir que estaba maravillado en el corazón? Eso lo sabe él, ciertamente, si está maravillado en el corazón. Pero hay signos que manifiestan esa maravilla del corazón. Yo dije que acá pasábamos de la humildad y de la penitencia a la contemplación, y eso es lo que da a entender el texto con toda claridad, ¿no? Hay una unión contemplativa con el Señor, y de eso no puede resultar en el corazón del que ora sino maravilla, ¿sí? Ese mirar fijamente al crucifijo es la actitud que va ligada a la maravilla del corazón, al asombro del corazón, ¿no? Ha hecho alusión antes a la confianza en la misericordia de Dios. Y si la confianza es profunda, si es fe luminosa y esperanza viva y ardiente, es claro que no puede sino maravillar, porque uno está entregado plenamente a la contemplación del amor misericordioso de Cristo, del amor misericordioso del Padre que se ha manifestado en Cristo, y en Cristo crucificado, y en Cristo que muere por los pecados del mundo para hacer de los hombres hijos de Dios. Pero el texto además hace alusión a qué gestos parecen traslucir esa maravilla, ¿no? Y algunas veces en aquella manera de orar parecía en su gesto que con el corazón pasaba los cielos, y luego parecía espacioso en gozo. Es decir, lo que tenemos que pensar aquí es que su rostro se iluminaba, ciertamente, de gozo, en esa contemplación maravillada del amor de Dios manifestado en Cristo. Y es eso lo que se hacía visible en Santo Domingo arrodillado ante el crucifijo, ¿no? Ese gozo de la misericordia de Dios que se traslucía en su rostro. Y que además va asociado al don de lágrimas, que ahora no son lágrimas de compunción como las que aparecen en el segundo y tercer modo de oración, sino que son lágrimas de regocijo, de alegría, de gozo en el Señor. Ese don de lágrimas aquí mencionado es algo que se ve en su rostro también, porque en ese rostro lleno de gozo, de espacioso gozo, de amplísimo, de extensísimo gozo, de intensísimo gozo, hay lágrimas, que el santo se limpie, ¿no? Es un gozo extraordinario, acompañado de ese don de lágrimas, de alegría por el misterio de la salvación. Y además señala que su gesto de levantarse y arrodillarse, que era esforzado, era un gesto de entera honestidad, es decir, se movía compuestamente, de modo armonioso.
como si la misma gestualidad también reflejase ese estado de traspasar el cielo, como dice la expresión del texto, ¿no? Es decir, de alguna manera su cuerpo está elevado por la oración y por el misterio de la gracia que lo hace partícipe de la misericordia de Cristo, y se levanta y se arrodilla compuestamente, es decir, con una armonía, con una belleza, incluso podemos decir, del gesto de levantarse y de arrodillarse, que es una manifestación de su estar unido al Señor Jesucristo. Termina este cuarto modo de oración diciendo así: y tanto acostumbraba a arrodillarse e hincar las rodillas, que en el camino y en las posadas, después de los trabajos de los caminos, y cuando los otros dormían en el camino o descansaban, así como acostumbrado a su arte y a su singular oficio, volvía a las inclinaciones y genuflexiones. O sea, que esto que hacía delante del altar lo hacía también cuando salían por el camino, lo hacía en el camino y lo hacía en las posadas cuando descansaban en el camino. Con este ejemplo enseñaba a los frailes más por obra que por palabra, en esta manera que aquí está por figura que se sigue. Ahí hace alusión a la viñeta que acompaña este cuarto modo de oración. Este es el más común modo de orar que nuestro Padre Santo Domingo hacía, y el más devoto, y que más los santos usaron sin peligro corporal y sin cansancio. El quinto modo de orar. Estaba algunas veces el Padre Santo Domingo ante el altar cuando estaba en el convento, todo el cuerpo enhiesto sobre sus pies, no arrimado ni allegado a otra cosa, teniendo algunas veces las manos tendidas ante su pecho en manera de libro abierto. Y así se había en la manera de estar enhiesto, como si leyese ante el Señor Dios con gran reverencia y devotamente. Parecía entonces que en la oración pensaba las palabras de Dios, y así como si a sí mismo dulcemente las contase. Acostumbró en sí mismo aquella manera del Señor que se lee en Lucas: Gilce quod intravit, entró Jesucristo según su costumbre un día sábado en la sinagoga y levantóse a leer. Y en el Salmo se lee: estando enhiesto en silencio, en pie, cesó la ira y el furor. Algunas veces juntaba las manos, tendiéndolas ante los ojos fuertemente restringidas, apretándolas a sí mismo. Algunas veces las manos y los hombros los levantaba, según que es costumbre al sacerdote cuando dice la misa, así como si quisiese hincar las orejas a entender con más diligencia alguna cosa que otro dijese. Tenemos aquí la descripción del quinto modo de orar. La característica fundamental es que ora enhiesto y de pie. O sea, de pie y con el cuerpo derecho, bien enhiesto. La posición enhiesta aquí se distingue de la posición de la venia, que es el primer modo, ¿no? No está inclinado ante la majestad de Dios, sino que está de pie. Es la oración vertical, podríamos decir. Aquí el orante está de pie y se citan dos textos de la Escritura en relación con esto. Uno, el Señor que se pone de pie para leer en la sinagoga. Y otro, texto sálmico,
en el que se dice: del fiel orante que estuvo enhiesto en silencio de pie y cesó la ira y el furor. Esto lo podemos asociar a su vez con ese estar de pie propio del sacerdote. Eso también está aludido en el texto, aunque lo dice de la posición de las manos, pero es el estar de pie sacerdotal en la presencia de Dios para interceder ante Dios por los hombres. Por eso es un gesto del intercesor por excelencia, que es Cristo. Y este estar de pie nos remite a Cristo no crucificado, sino resucitado, que es el que se levanta, se yerga en pie para siempre, en la gloria de su resurrección, a la que están llamados los hijos de Dios en Cristo, es decir, a la que estamos llamados todos los cristianos. Este orar en pie pertenece a la más primitiva tradición de la Iglesia. Orar de pie en vertical hace alusión a la comunicación entre los cielos y la tierra, a la unidad que ha establecido Cristo entre el cielo y la tierra, entre el tiempo y la eternidad, entre los hombres y Dios, Él, el mediador perfecto entre Dios y los hombres. En este quinto modo de orar se hace alusión a tres posiciones distintas de las manos, que son también cada una de ellas significativa, y que alternan mientras permanece de pie ante el altar y ante el crucifijo. La primera es con las manos abiertas en forma de libro, es decir, los brazos pegados al torso, pero los antebrazos levantados y las manos extendidas y con las palmas hacia adelante, hacia donde está dirigida la mirada. Según el texto, esta posición se corresponde con la posición del que lee. La posición se describe como la de las manos tendidas ante su pecho en manera de libro abierto, con gran reverencia y devotamente, siempre, como si leyese ante el Señor Dios. Acá hay una cosa curiosa, porque las manos están en posición de libro abierto, pero se dice que el orante está en presencia de Dios devotamente como si leyese ante el Señor Dios. Aquí se puede estar aludiendo a un gesto propio del lector. Para esto habría que conocer bien las costumbres rituales propias de la Iglesia de Santo Domingo, que él practica. La gestualidad al leer los textos en la liturgia es variada y ha cambiado a lo largo de los siglos. Pero aquí quizá el texto haga alusión a esto, ¿no? A que se leía de esa manera, en esa posición, a que el que tenía oficio de lector, cuando pasaba a leer, ponía sus manos en esa posición, ¿no? Pero lo curioso es que esa posición se describe como la de un libro abierto. Si uno quiere tratar de entender esto de alguna manera, pareciera como si el lector, precisamente, al leer, se transformase él mismo en el libro. Porque el libro en realidad no hace otra cosa que contener signos de las palabras, y el lector lo que hace es emitir esas palabras, de manera tal que al hacer la lectura se hace libro para los oyentes. Y como la palabra aquí en juego es la palabra de Dios, hemos de entender que
o la palabra que es Dios mismo, o sea, el Verbo encarnado, que es ante quien está de pie en esta posición y a quien se dirige su mirada, Tenemos que entender también que es como un libro que se deja escribir por el que es la palabra. Esto ya tratamos de explicarlo en la segunda parte de la clase, pero es algo que se puede reflexionar y meditar profundamente, el modo en que esta gestualidad expresa la relación del hombre con la palabra de Dios. El otro gesto es unir, juntar las manos sobre el pecho, en actitud de concentración profunda, dice, como apretándose contra sí mismo. Ese gesto, esa palabra que se ha recibido de Dios, la sabiduría que viene de Dios y que se recibe y que se proclama, que se recibe como libro que Dios escribe, que se proclama como libro que se lee. Advirtamos que son frailes predicadores, ¿no? Que por oficio están llamados a predicar la palabra de Dios, pero para eso primero la tienen que recibir en sí mismos, tienen que dejarse escribir por Dios para poder comunicar la palabra de Dios. Necesita que esa palabra se interiorice lo más profundamente posible, se haga sabiduría reconcentrada, se haga caridad profunda en la interioridad del hombre, y por eso el segundo gesto asociado a esta actitud de lector de la palabra, que a su vez es el libro escrito por Dios, es la actitud de concentración y de interiorización de la palabra, para que todo su ser quede unido a la palabra. Y la tercera actitud es la actitud del gesto sacerdotal, en la misa, dice aquí, con los brazos unidos al cuerpo, apenas levantados los antebrazos, y en actitud de plegaria, con las palmas elevadas hacia lo alto. Esta actitud sacerdotal, también típica del rito latino, en muchos pasajes de la celebración de la misa, es actitud de oración sacerdotal, diríamos, de oración de intercesión, de oración mediadora. Este quinto modo de orar está profundamente asociado al misterio de la mediación, podríamos decir, y por eso va ligado profundamente a la palabra. No solo a la palabra, que es palabra divinamente inspirada y predicada, la palabra de la Escritura, de la que se aprende la revelación divina para comunicarla a los hombres, sino también de la palabra en persona, que es el mismo Jesucristo, Verbo encarnado y Redentor, por quien el predicador tiene que dejarse decir, para ser una palabra en la palabra. Y con este ejemplo sigue el texto. Perdón, me salté un pasaje de este modo de oración. Entonces pensarías, si vieses la devoción del que está en pie orando al cielo derecho, pensarías ver al profeta con el ángel o con Dios, cuando hablando, ahora oyendo, ahora cuidando en silencio de estas cosas que le fuesen reveladas. Y si cuando estaba en el camino hurtaba algún tiempo escondidamente para orar, estando en sus pies, con toda voluntad súbitamente oraba en el cielo, y luego le oirías hablar tan dulcemente y muy delicadamente alguna palabra de la médula del dulzor de la Santa Escritura, que parecía que las oía de la fuente del Salvador. Fíjese cómo toda la explicación que dije antes aparece acá a confirmarse, ¿no? Hay en este orar un dejarse apropiar por la palabra y la sabiduría de Dios, de tal manera que luego de él sale esa palabra, pero, y la expresión es magnífica, tan dulcemente y muy delicadamente alguna palabra de la médula del dulzor de la Santa Escritura, que parecía que las oía de la fuente del Salvador. Es decir, en la oración, esa palabra que conoce, que lee, que estudia, se hace de tal manera viva que es como si la estuviese oyendo
de la fuente misma del Salvador, como si entrase en diálogo con Cristo y oyese de Cristo mismo esa palabra de vida. Tan dulce y delicadamente la comunica y la expresa luego, que pareciera que la recibe de la fuente misma del Salvador. Y con este ejemplo los frailes mucho eran amonestados, y movidos ante la faz de su padre y su maestro, y más devotos muy bien se informaban a orar con reverencia y continuamente. Sicut oculi ancile in manibus domine sue, así como los ojos de la servidora en las manos de su señora, y así como los ojos de los servidores en las manos de su señor. Acá cita el Salmo, obviamente. Estas cosas parecen, según que aquí está figurado, y esto se refiere obviamente a la imagen del quinto modo. La sexta manera de orar. Algunas veces fue visto estar orando Santo Domingo según que oí a aquel que lo vio con mis propios oídos, que estando el bendito Padre Santo Domingo los brazos tendidos y las palmas a semejanza de cruz, intensamente, estando enhiesto sobre sus pies cuanto él podía. Ahora tenemos el sexto modo, la sexta manera de orar, que es orar con los brazos extendidos en cruz. Enhiesto nuevamente, como en el quinto. Fijémonos que aquí también hay una gradación en estos cuarto, quinto y sexto modo. En el tercero estaba hincado de rodillas, disciplinándose con una cadena de hierro. En el cuarto alterna entre la posición de rodillas y el levantarse, ponerse de pie. Y hay una alternancia constante entre los dos, pero siempre fijo los ojos en el crucificado. En el quinto está de pie, enhiesto en vertical. Y ahora está de pie, enhiesto también verticalmente, pero con los brazos abiertos en cruz. En estos modos que van del cuarto al sexto es como si se fuese intensificando la identificación del orante con el Señor, la unión del orante contemplativo aquí a su Señor Jesucristo, que aquí alcanza su máxima expresión, en este estar unido a Cristo crucificado hasta en el gesto del cuerpo. En esta manera oraba cuando resucitó Dios por su oración al joven en Roma, en San Sixto, y en la iglesia en la celebración de la misa cuando fue levantado de la tierra en el aire. Así nos lo contó aquella devota y santa Sor Cecilia, que estaba presente y lo vio con otra mucha gente. Aquí hace alusión a dos episodios de la biografía de Santo Domingo. El milagro de la resurrección del joven que cae muerto en Roma, y el hecho de que estando en la celebración de la misa, celebrando el misa, se levanta de la tierra, es decir, una levitación sobrenatural. En ambos casos, dice, se encontraba con los brazos en cruz, ¿sí? Cuando Dios, por su intercesión y ante su oración, resucita al joven que acababa de morir, y cuando Dios lo levanta de la tierra y lo lleva a un estado de transfiguración, diríamos, en el cual suspendida la figura de este mundo, se anticipa de alguna manera la forma definitiva de la creación glorificada. Dice el texto condicional: así como Elías, cuando resucitó al hijo de la viuda, extendióse y púsose sobre el mozo. En esta manera oraba cuando cerca de Tolosa libró a los peregrinos de inglesa tierra del peligro, cuando hubieran de morir en el río, según que en otra manera es escrito. Aquí hay otro milagro.
En esta manera oraba el muy noble, dulce Jesús estando en la cruz, es decir, tendido los brazos y las manos y las palmas, y con valiente clamor y con lágrimas poído por su reverencia. Cita aquí la epístola a los Hebreos. Aquí está el ejemplo supremo, obviamente, ¿no? Al cual nos remite este modo de orar, que es Cristo crucificado, y orante en la cruz. Este modo no lo frecuentaba muchas veces el varón siervo de Dios Santo Domingo, salvo cuando conocía por virtud de la oración y con espíritu divino que se hacía alguna cosa grande y maravillosa, y no dejaba a los frailes así orar, ni se los aconsejaba. Este modo no lo frecuentaba muchas veces, dice el texto entonces. A diferencia de lo que dice del anterior modo, que era el más frecuente, ¿no?, en Santo Domingo. Eso se refiere al modo cuarto de oración, es decir, cuando alterna la posición de pie y de rodillas. Ese era el modo que más frecuentaba. Y el más común en los santos, dice el texto, y el que no les trae cansancio, ¿no? El que parece más connatural, diríamos así, a la oración de contemplación, ¿no?, con la mirada fija en Cristo. Si el cuarto es el más frecuente, el sexto es el más raro, el menos frecuente de todos. Es excepcional el modo sexto de oración. Y no oraba de esta manera, sino cuando conocía, dice, por virtud de oración y con espíritu divino, que se hacía alguna cosa grande y maravillosa. Es decir, lo usa como un gesto extremo de la presencia del Espíritu Santo en la actividad de la Iglesia y como un signo de que algún portento se ha de realizar. Y tampoco lo aconsejaba a los frailes, dice. Y no dejaba que orasen así. O sea, se los desaconsejaba. Y cuando resucitó aquel mozo orando y estando levantados tendidos los brazos y las manos en manera de cruz, no sabemos qué cosas dijo. Por ventura dijo aquellas palabras del profeta Elías: oh Señor Dios mío, vuelva yo, te ruego, el alma de este mozo a sus entrañas. Estas son palabras del libro primero de Reyes. Así como guardó su manera en orar. Mas los frailes y las hermanas y los señores cardenales y los otros que vieron el modo de oración, no acostumbrado a ellos y maravilloso, o sea que no les era acostumbrado ver, no repararon ni aprendieron las palabras que dijo. No repararon en sus palabras ni retuvieron lo que dijo. Después conveníales preguntar de ellas a Santo Domingo, pues en este hecho mucho se demostró a ellos todo temeroso y reverendo, honroso. Mas aquellas palabras que en el Salterio hacen mención de este modo de orar, pesadamente y gravemente y maduramente las decía y con discreción, y son estas: Domine Deus salutis mei, in die clamavi ad te et nocte coram te. Señor, Dios de mi salvación, llame a ti de día y en la noche delante de ti. Hasta en este lugar, clamavi a te Domine tota die, expandi a te manus meas. Llame a ti, Señor, todo el día tendí a ti mis manos. E igualmente, Domine exaudi oracionem meam, auribus percipe obsecationem. Señor, escucha mi oración, presta oídos a mi súplica, hasta donde dice: expandi manus meas a te, anima mea sicut terra sine aqua tibi. Extendí mis manos hacia ti, mi alma te anhela como tierra sin agua. Por estas palabras pudiera cualquier devoto orador entender la doctrina de este Padre al orar de este modo, si se quisiese mover a Dios maravillosamente por virtud de la oración, o mayormente cuando sintiese, con alguna inspiración oculta de Dios, movimiento en sí a alguna singular gracia, o por sí o por otro alguno, enseñado de la doctrina de David, del fuego de Elías, de la caridad de Jesucristo, de la devoción de Santo Domingo, según parece en esta figura siguiente. Y ahí viene la imagen del sexto modo de oración.